Un hombre brillante, un teólogo excepcional, un santo que transformó el mundo, se hacía exactamente la misma pregunta. San Pablo, en su carta a los Romanos, escribió con el corazón desgarrado: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. ¿Te das cuenta? El más grande apóstol, el que escribió la mitad del Nuevo Testamento, el que fue arrebatado hasta el tercer cielo, también experimentaba esta terrible división interior. También sentía que dentro de él habitaban dos personas, una que anhelaba la santidad y otra que lo arrastraba hacia el pecado. Y si esto le pasaba a San Pablo, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero aquí está el consuelo y también el desafío. Pablo no se quedó en la queja, no se hundió en la desesperación, sino que encontró la respuesta. Y esa respuesta, hermanos míos, es la que quiero compartir con ustedes hoy, porque verán, esta contradicción que experimentamos no es simplemente una debilidad moral, no es solo falta de voluntad o de carácter, es mucho más profundo que eso. Es la consecuencia de algo que los teólogos llamamos la herida del pecado original. Desde que Adán y Eva comieron del fruto prohibido, desde que quisieron ser como dioses sin Dios, nuestra naturaleza humana quedó fracturada, dividida, herida en lo más profundo. Nuestro entendimiento se oscureció, nuestra voluntad se debilitó, nuestros apetitos se descontrolaron y nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos quedó rota. Ya no somos aquellos seres armoniosos que Dios creó en el principio. Ahora somos como un espejo que se cayó al suelo. Todavía reflejamos la imagen de Dios, pero estamos llenos de grietas, de fragmentos que no encajan perfectamente, de partes que nos cortan cuando intentamos recomponernos. Esta herida, hermanos, se manifiesta de mil maneras en nuestra vida diaria. El padre que ama a sus hijos pero les grita con una violencia que lo espanta. La madre que quiere ser paciente pero explota ante el menor contratiempo. El esposo que prometió fidelidad pero alimenta pensamientos impuros. La esposa que desea perdonar pero guarda rencor en su corazón. El joven que sabe que la pornografía destruye su alma pero no puede dejar de buscarla. La mujer que se prometió no volver a hablar mal de nadie pero cuando se junta con sus amigas las lenguas se afilan como cuchillos. El hombre que quiere controlar su ira pero termina diciendo cosas terribles de las que luego se arrepiente con amargura. Todos, absolutamente todos, llevamos esta guerra interior. Todos experimentamos esta división entre lo que queremos ser y lo que realmente somos. Y lo más doloroso, hermanos, es que esta contradicción nos hace sentir hipócritas, falsos, indignos, nos hace dudar de nuestra fe, de nuestra conversión, incluso del amor de Dios por nosotros. Pensamos, si realmente fuera cristiano, si de verdad amara a Dios, no haría estas cosas. Y entonces el demonio, ese acusador implacable, nos susurra al oído: eres un fracaso, nunca cambiarás. Dios está cansado de ti, mejor deja de intentarlo. Y muchos, demasiados, terminan por creerle. Dejan de luchar, se rinden a sus debilidades y lo que es peor, dejan de acudir a los sacramentos porque se sienten indignos. Pero hermanos, precisamente ahí es donde más necesitamos entender lo que realmente está pasando en nuestro interior, porque solo cuando comprendemos el origen de esta batalla podemos empezar a ganarla. Déjenme explicarles algo fundamental que muchos cristianos no entienden y que cambiará su forma de ver esta lucha interior. Dentro de cada uno de nosotros no hay una sola naturaleza, sino dos realidades en conflicto. Por un lado está lo que los padres de la iglesia llamaban el hombre viejo, esa parte de nosotros que todavía está atada al pecado, a los impulsos desordenados, a los deseos carnales, al egoísmo. Es como una programación antigua que llevamos en nuestro interior, un software corrompido que nos impulsa hacia el mal. Este hombre viejo se alimenta de todo lo que es contrario a Dios: el orgullo, la lujuria, la avaricia, la pereza, la gula, la envidia, la ira. Y lo más peligroso es que esta naturaleza caída conoce perfectamente nuestros puntos débiles, nuestros momentos de vulnerabilidad, nuestras heridas sin sanar. Pero por otro lado, hermanos, y esto es glorioso, está el hombre nuevo, esa realidad que nació en nosotros el día de nuestro bautismo. Cuando fuimos sumergidos en las aguas bautismales, cuando el sacerdote pronunció sobre nosotros las palabras sagradas, algo extraordinario sucedió. Cristo mismo vino a vivir en nosotros. El Espíritu Santo tomó posesión de nuestro corazón. Nos convertimos en templos vivos de Dios. Y desde ese momento hay dentro de nosotros una nueva creación, un nuevo ser que anhela la santidad, que se deleita en la ley de Dios, que quiere amar, servir, perdonar, crecer en virtud.
Este hombre nuevo es Cristo viviendo en nosotros, es la gracia santificante actuando en nuestro interior, es el Espíritu Santo susurrando palabras de vida, de verdad, de amor. Y aquí está el meollo del asunto, hermanos. Estos dos hombres, estas dos realidades están en guerra constante. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Gálatas. La carne tiene deseos contrarios al espíritu y el espíritu deseos contrarios a la carne y están en perpetua oposición. No es que seamos esquizofrénicos, no es que tengamos doble personalidad, es que llevamos dentro una batalla espiritual muy real, muy concreta, muy dolorosa. Y cada decisión que tomamos, cada pensamiento que aceptamos, cada palabra que pronunciamos es un campo de batalla donde se libra esta guerra. El hombre viejo grita, hazlo, nadie se va a enterar. Te lo mereces, todos lo hacen. Y el hombre nuevo susurra, no, esto no te conviene, esto te va a alejar de Dios, esto va a herir tu alma. Esta guerra, déjenme decirles con toda claridad, no termina en esta vida. Algunos predicadores engañosos prometen una liberación total, una vida sin tentaciones, una paz absoluta si solo haces esta oración o recibes esta bendición especial. Pero eso es mentira, hermanos. Una mentira cruel que solo genera frustración y desesperanza cuando la gente descubre que sigue luchando con las mismas tentaciones. La verdad es que hasta el último suspiro de nuestra existencia terrenal, hasta que cerremos los ojos por última vez, esta batalla continuará. Los santos más grandes, las almas más puras, los místicos más elevados, todos sin excepción experimentaron esta guerra interior. Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Agustín en sus últimos años, todos ellos conocieron la tentación, el impulso hacia el mal, la atracción del pecado. Pero aquí está la clave, hermanos. Y escuchen bien porque esto puede cambiar toda su vida espiritual. Sentir la tentación no es pecado. Experimentar el impulso hacia el mal no nos hace culpables. Tener pensamientos inapropiados que nos asaltan no mancha nuestra alma. El pecado comienza cuando consentimos, cuando decimos sí a esa tentación, cuando alimentamos ese pensamiento, cuando nos detenemos a saborear esa fantasía, cuando elegimos deliberadamente actuar contra lo que sabemos que es correcto. Cristo mismo fue tentado en el desierto por el diablo durante 40 días y sin embargo permaneció absolutamente sin pecado. La tentación en sí no contamina, lo que contamina es el consentimiento. Y esta distinción es absolutamente crucial para mantener la paz en medio de la batalla. Entonces, hermanos, la pregunta no es por qué todavía somos tentados, sino cómo respondemos a esas tentaciones. Y aquí es donde muchos cristianos se equivocan gravemente. Intentan ganar esta batalla con sus propias fuerzas, con pura fuerza de voluntad, con determinación humana. Se dicen a sí mismos, esta vez voy a ser fuerte, esta vez no voy a caer, esta vez voy a resistir. Y fracasan. Una y otra vez, porque están tratando de vencer al hombre viejo con recursos meramente humanos. Es como intentar apagar un incendio con las manos desnudas. Es como tratar de vencer a un ejército armado con piedras y palos. No puede funcionar porque el enemigo es demasiado poderoso, demasiado astuto, demasiado experimentado. El hombre viejo ha estado con nosotros toda nuestra vida, conoce cada una de nuestras debilidades, sabe exactamente en qué momento atacar. La victoria, hermanos, no viene por nuestra fuerza, sino por la gracia de Dios. No viene por nuestros méritos, sino por la misericordia divina. No viene por nuestra determinación, sino por la acción del Espíritu Santo en nosotros. San Pablo, después de describir esta terrible guerra interior, después de gritar angustiado, ¡pobre de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Da la respuesta. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahí está todo, hermanos. La victoria está en Cristo, no en nosotros, sino en Él, no en nuestra fuerza, sino en su gracia, no en nuestros recursos, sino en su misericordia infinita. Y cuando comprendemos esto, cuando lo internalizamos profundamente, todo cambia. Dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en Dios. Dejamos de luchar con nuestras fuerzas y comenzamos a permitir que sea Cristo quien luche en nosotros. Y aquí viene algo que quiero que graben en su corazón. La vida cristiana no consiste en ser perfectos, sino en ser humildes. No consiste en no caer nunca, sino en levantarse siempre. No consiste en no tener tentaciones, sino en acudir a Dios cada vez que somos tentados. Dios no nos pide que seamos invencibles, nos pide que seamos dóciles. No nos pide que ganemos todas las batallas, nos pide que nunca dejemos de luchar.
No nos pide que no pequemos jamás, nos pide que cuando pequemos corramos inmediatamente a su misericordia. Santa Teresita del Niño Jesús lo entendió perfectamente cuando dijo: lo que más agrada a Dios no es que nunca caigamos, sino que después de cada caída nos levantemos y corramos a sus brazos. Porque cada vez que volvemos a Dios después de haber caído, cada vez que acudimos al sacramento de la confesión, cada vez que pedimos perdón con corazón sincero, algo maravilloso sucede. Dios no solo nos perdona, sino que nos fortalece, nos sana, nos da más gracia para la próxima batalla. Pero ahora déjenme preguntarles algo que tal vez los incomode. ¿Están ustedes realmente luchando contra el hombre viejo o ya se rindieron? ¿Siguen acudiendo a los sacramentos o los abandonaron porque se sienten indignos? ¿Siguen orando cada día o dejaron la oración porque piensan que Dios no los escucha? Porque hay una diferencia enorme entre caer y revolcarse, entre tropezar y quedarse tirado en el suelo. El que tropieza se levanta inmediatamente, sacude el polvo de sus rodillas y sigue caminando. El que se queda tirado ya decidió que no vale la pena seguir intentando. Y hermanos, eso es exactamente lo que el demonio quiere, que ustedes se rindan, que dejen de luchar, que acepten sus vicios y pecados como algo normal e inevitable. No le crean esa mentira. Ahora, permítanme llevarlos un poco más profundo en esta reflexión, porque hay algo más que debemos entender. No todos hacemos lo que no queremos hacer por las mismas razones. Hay diferentes raíces, diferentes causas, diferentes heridas que nos impulsan hacia conductas que rechazamos con nuestra voluntad consciente, pero que repetimos con nuestra voluntad herida. Algunos de ustedes hacen lo que no quieren hacer porque llevan heridas profundas de la infancia. Tal vez fueron maltratados, tal vez fueron abandonados, tal vez crecieron en un hogar donde nunca experimentaron amor verdadero. Y ahora, como adultos, repiten patrones de conducta que aprendieron en esos años dolorosos. El padre que fue golpeado golpea a sus hijos aunque jure que nunca lo haría. La madre que fue abandonada se vuelve sobreprotectora hasta la asfixia. El que creció sin afecto busca desesperadamente validación en relaciones destructivas. Otros hacen lo que no quieren hacer porque tienen adicciones que los esclavizan. Y aquí, hermanos, necesito ser muy claro. La adicción es una enfermedad espiritual, emocional y muchas veces también física. No es simplemente un problema de falta de voluntad. El alcohólico no puede simplemente decidir dejar de beber. El adicto a la pornografía no puede simplemente cerrar la computadora y ya. El que tiene un desorden alimenticio no puede simplemente comer normal. Estas adicciones han creado surcos profundos en el cerebro, han alterado la química cerebral, han generado dependencias muy reales. Y por eso, además de la gracia de Dios y los sacramentos, muchas veces se necesita ayuda profesional, terapia, grupos de apoyo, acompañamiento constante. No hay vergüenza en esto, hermanos. Buscar ayuda no es señal de debilidad, sino de humildad y sabiduría. Hay también quienes hacen lo que no quieren hacer porque viven en un estado de ignorancia espiritual. Nunca nadie les enseñó verdaderamente cómo funciona la vida espiritual, cómo se combate el pecado, qué herramientas nos da la Iglesia para crecer en santidad. Van a misa los domingos, tal vez rezan algunas oraciones, pero no tienen una vida espiritual seria, profunda, comprometida. No leen la Escritura, no meditan, no hacen examen de conciencia, no se confiesan regularmente, no tienen dirección espiritual. Y entonces son como soldados que van a la guerra sin armas, sin entrenamiento, sin estrategia. No pueden ganar porque no saben cómo pelear. Y por eso es tan importante, hermanos, la formación constante, el estudio de nuestra fe, el dejarse acompañar por personas sabias y experimentadas en el camino espiritual. Otros más hacen lo que no quieren hacer porque han caído en lo que los padres del desierto llamaban asedia o pereza espiritual. Es un estado de tibieza, de mediocridad voluntaria, de conformismo espiritual. Ya no les importa realmente crecer en santidad. Ya no tienen hambre y sed de justicia. Han decidido, quizás sin darse cuenta, que con un cristianismo superficial es suficiente. Y en ese estado de tibieza, el hombre viejo va ganando terreno poco a poco sin que casi se den cuenta. Hoy una pequeña concesión, mañana otra, pasado mañana una más, hasta que se encuentran haciendo cosas que años atrás les hubieran horrorizado. Y el Señor dice en el Apocalipsis palabras terribles sobre los tibios: ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio estoy a punto de vomitarte de mi boca. Son palabras duras, hermanos, pero necesarias. La tibieza es mortal para el alma. Y hay quienes hacen lo que no quieren hacer simplemente porque subestiman el poder del pecado y sobreestiman su propia fuerza. Se ponen en ocasiones de pecado pensando que ellos pueden manejar la situación. El que lucha contra la lujuria, pero sigue viendo contenido inapropiado, solo un poquito.
El que tiene problemas con el alcohol, pero sigue yendo a bares solo a convivir. El que sabe que cierta amistad lo hace caer, pero la mantiene porque no quiere ser maleducado y entonces inevitablemente caen una y otra vez. Santo Tomás de Aquino enseñaba que quien ama el peligro en él perecerá. Si sabes que algo te hace caer, aléjate de eso radicalmente, sin contemplaciones, sin excusas. San Antonio Abad decía, retírate, permanece en silencio y descansa. A veces la victoria no consiste en luchar, sino en huir inteligentemente. Pero ahora, hermanos, y esto es crucial, quiero que entiendan algo. Aunque todos experimentamos esta contradicción de hacer lo que no queremos hacer, eso no significa que seamos víctimas impotentes de nuestros impulsos. No somos robots programados para pecar, no somos animales sin capacidad de elección, no somos marionetas cuyos hilos maneja el demonio. Tenemos libre albedrío, tenemos capacidad de decisión, tenemos responsabilidad moral por nuestros actos. Y esto es fundamental porque hay una corriente de pensamiento muy peligrosa hoy en día que dice, tú naciste así, no puedes cambiar, acepta tus tendencias, vive según tus impulsos. Esto es mentira, hermanos, una mentira diabólica que condena a millones de personas a la esclavitud del pecado presentada como libertad. La verdad es que sí podemos cambiar, no fácilmente, no rápidamente, no sin sufrimiento, pero podemos cambiar porque la gracia de Dios es más poderosa que cualquier tendencia, cualquier herida, cualquier adicción, cualquier pecado. He visto con mis propios ojos a alcohólicos que llevan décadas sobrios. He conocido personas que vivieron en la inmoralidad sexual más grave y ahora viven en castidad y paz. He acompañado a hombres violentos que se convirtieron en esposos tiernos y padres amorosos. He visto a mujeres llenas de amargura y rencor transformarse en fuentes de perdón y misericordia. Y todo esto no por su propia fuerza, sino por la gracia de Dios actuando en ellos, por su cooperación humilde y constante con esa gracia, por su decisión de no rendirse nunca aunque cayeran 1000 veces. El cambio verdadero, hermanos, comienza con 3 pasos fundamentales. Primero, reconocer honestamente dónde estamos. No más excusas, no más justificaciones, no más minimizar nuestros pecados. Llamar al pecado por su nombre. Decir, soy adicto a la pornografía en lugar de tengo un problemita con el internet. Decir, soy orgulloso y soberbio en lugar de tengo carácter fuerte. Decir, soy chismoso y hablo mal de los demás en lugar de solo estoy preocupado por los demás. Esta honestidad brutal con nosotros mismos es el primer paso hacia la libertad. Y para esto es tan importante el examen de conciencia diario. Cada noche, antes de dormir, revisar el día ante la mirada de Dios. ¿En qué fallé? ¿Qué hice que no quería hacer? ¿Por qué lo hice? ¿Qué puedo hacer diferente mañana? El segundo paso es pedir ayuda. Y aquí hay que vencer el orgullo que nos dice que podemos solos, que no necesitamos a nadie, que pedir ayuda es señal de debilidad. Hermanos, la confesión sacramental es precisamente eso, pedir ayuda. Cuando vamos al confesionario, no solo recibimos el perdón de Dios, recibimos gracia sanadora, gracia fortalecedora, gracia que nos capacita para luchar mejor. Por eso la Iglesia nos llama a confesarnos regularmente, no solo cuando caemos en pecado mortal. Los santos se confesaban semanalmente, algunos incluso con más frecuencia. ¿Por qué? Porque sabían que en ese sacramento recibían las armas necesarias para la batalla espiritual. Y además de la confesión, necesitamos comunidad, necesitamos hermanos en la fe, que nos acompañen, que oren por nosotros, que nos corrijan cuando nos desviamos, que nos animen cuando estamos desfalecidos. El tercer paso es desarrollar hábitos concretos de vida espiritual. No se puede vivir de experiencias emocionales, de retiros ocasionales, de momentos de fervor que vienen y van. Se necesita disciplina, constancia, rutina espiritual, oración diaria. No cuando tengamos ganas, sino todos los días a la misma hora. Lectura de la palabra de Dios, no cuando nos acordemos, sino sistemáticamente con un plan. Participación en la Eucaristía, no solo domingo, sino también entre semana cuando sea posible. Ayuno y sacrificio voluntario para fortalecer la voluntad. Obras de misericordia para salir de nosotros mismos. Todas estas prácticas van formando en nosotros una coraza espiritual, van fortaleciendo al hombre nuevo, van debilitando al hombre viejo. Es como el ejercicio físico. No ves resultados en un día, pero con constancia tu cuerpo se transforma. Lo mismo pasa con el alma. Ahora déjenme hablarles de algo que quizás nunca han considerado, pero que es absolutamente vital: el papel de la imaginación en esta batalla interior.
Hermanos, la mayoría de nuestros pecados comienzan en la imaginación mucho antes de manifestarse en acciones concretas. Primero viene una imagen, un pensamiento, una fantasía. Y si no la detenemos ahí, si la entretenemos, si la acariciamos con nuestra mente, esa imagen se convierte en deseo. El deseo, si se alimenta, se convierte en decisión. Y la decisión se convierte en acción. Y la acción repetida se convierte en hábito, y el hábito se convierte en carácter, y el carácter determina nuestro destino. Por eso los padres de la Iglesia insistían tanto en la guarda del corazón, en la vigilancia de los pensamientos, en el rechazo inmediato de las imágenes malas que se presentan a nuestra mente. Santa Catalina de Siena tenía una imagen preciosa para esto. Decía que nuestra mente es como la puerta de una casa. Nosotros somos los porteros de esa puerta. No podemos evitar que lleguen visitantes indeseados, que toquen a la puerta, que intenten entrar. Esos visitantes son los pensamientos malos, las tentaciones, las imágenes impuras. Pero sí podemos decidir si abrimos la puerta o no. Sí podemos decidir si invitamos a pasar a esos visitantes o los echamos inmediatamente. Y hermanos, aquí está el secreto. Cuando llega un pensamiento malo, cuando aparece una imagen impura, cuando surge una tentación, hay que rechazarla inmediatamente sin dialogar con ella, sin analizarla, sin entretenerla. Un no rotundo y dirigir inmediatamente la mente hacia algo bueno, santo, puro. San Francisco de Sales enseñaba que cuando somos atacados por pensamientos malos, lo mejor es no luchar directamente contra ellos porque eso solo les da más fuerza, les da más presencia a nuestra mente. Decía que es como cuando intentas no pensar en un elefante rosa. Mientras más te esfuerzas en no pensar en él, más presente está en tu mente. Lo que hay que hacer, decía el santo, es dirigir la atención hacia otra cosa completamente diferente. Si te asalta un pensamiento impuro, no te quedes luchando contra ese pensamiento. Mejor piensa inmediatamente en la pasión de Cristo, o reza un Ave María, o canta mentalmente un himno, o recuerda algún momento hermoso de tu vida, llena tu mente con algo bueno y lo malo se irá por sí solo. Es como cuando entra luz en una habitación oscura. La oscuridad no se va porque la expulses, se va simplemente porque la luz ocupa su lugar. Y esto, hermanos, nos lleva a algo fundamental. No podemos ganar esta batalla con pura negación, con solo decir no a las cosas malas. Necesitamos llenar nuestra vida con cosas buenas, porque nuestra alma tiene hambre, tiene sed, tiene deseos legítimos que Dios puso ahí. El problema no son los deseos en sí, el problema es cuando buscamos satisfacer esos deseos de manera desordenada, fuera del plan de Dios. Tenemos sed de belleza. Satisfágala con arte verdadero, con música sublime, con la naturaleza, con la belleza de la liturgia. Tenemos hambre de amor. Satisfágala con relaciones auténticas, con servicio generoso, con amistad verdadera. Tenemos deseo de placer. Satisfágalo con los placeres legítimos que Dios nos da. Una buena comida compartida con la familia, el descanso merecido, el gozo de un trabajo bien hecho, la intimidad santa del matrimonio. El problema de muchos cristianos es que tienen una espiritualidad toda de no hagas esto, no veas aquello, no pienses en lo otro. Y terminan con una vida gris, aburrida, vacía. Y entonces no es extraño que caigan en tentación, porque el alma hambrienta terminará comiendo basura si no le das alimento bueno. La vida cristiana verdadera es una vida llena de gozo, de belleza, de significado, de propósito. Es una vida abundante, como dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No una vida mutilada, no una vida de puras prohibiciones, sino una vida plena donde cada deseo humano encuentra su satisfacción verdadera en Dios y en las cosas de Dios. Pero hermanos, y aquí hay algo que muchos no quieren escuchar, pero que necesito decirles con claridad. Esta batalla espiritual también requiere sacrificio, requiere cruz, requiere mortificación. No podemos pretender crecer en santidad sin renunciar a nada, sin privarnos de nada, sin inmolarnos de ninguna manera. El ayuno, la vigilia, la limosna, la castidad, todas estas prácticas que la Iglesia nos propone desde hace 2000 años no son obsoletas, no son anticuadas, no son innecesarias. Son absolutamente vitales para fortalecer la voluntad, para domar la carne, para someter al hombre viejo. El atleta que quiere ganar la medalla de oro se priva de muchas cosas, se disciplina férreamente, entrena hasta que le duele el cuerpo. Y nosotros que corremos no hacia una medalla temporal, sino hacia la vida eterna, ¿vamos a pretender lograrlo sin ningún esfuerzo, sin ninguna renuncia?
San Juan Pablo II hablaba de la ascesis necesaria del amor. Ascesis significa entrenamiento, disciplina, práctica constante. Y decía que si queremos amar verdaderamente, necesitamos entrenarnos en el dominio de nosotros mismos. El que no puede controlarse a sí mismo, no puede entregarse a otro. El que es esclavo de sus pasiones no puede ser libre para amar. Por eso la castidad no es represión, sino liberación. Por eso la templanza no es puritanismo, sino sabiduría. Por eso el dominio propio no es rigidez, sino madurez. Y este entrenamiento se hace con pequeñas victorias cotidianas. Negarse ese postre cuando el cuerpo lo pide, levantarse inmediatamente cuando suena el despertador, aunque queramos quedarnos 5 minutos más. No responder con ira aunque tengamos ganas. Guardar silencio cuando queremos chismear. Son victorias pequeñas, hermanos, pero importantísimas. Porque cada vez que vences una pequeña tentación, fortaleces tu voluntad. Cada vez que te niegas un pequeño capricho, debilitas al hombre viejo. Cada vez que eliges lo correcto aunque te cueste, alimentas al hombre nuevo. Y con el tiempo, con la constancia, con la gracia de Dios, llegarás a un punto donde lo que antes era una batalla titánica se convierte en algo natural, casi espontáneo. No porque ya no tengas tentaciones, sino porque has desarrollado la virtud, el hábito bueno, la segunda naturaleza que los filósofos escolásticos llamaban cualidad operativa buena. Es como aprender a tocar un instrumento. Al principio cada nota es un esfuerzo consciente, pero con la práctica llega un momento en que tus dedos se mueven casi solos, con naturalidad, con gracia. Pero cuidado, hermanos, porque aquí acecha un peligro muy sutil, el orgullo espiritual. Cuando empiezas a tener algunas victorias, cuando logras cierto dominio sobre tus pasiones, cuando la gente empieza a verte como alguien piadoso, puede surgir en tu corazón un sentimiento peligrosísimo. Lo logré, soy fuerte, soy santo, ya no necesito tanto de Dios. Y ese es el momento más peligroso de todos, porque cuando crees que estás en pie es cuando más cerca estás de la caída. San Pablo advierte, el que crea estar en pie, cuídese de no caer. La historia espiritual está llena de personas que después de años de virtud cayeron estrepitosamente porque se confiaron, porque bajaron la guardia, porque pensaron que ya habían vencido definitivamente al hombre viejo. Por eso, hermanos, la humildad es absolutamente esencial en esta batalla. Necesitamos recordar constantemente que cada victoria es un regalo de Dios, no un logro nuestro. Que si hoy no caímos no fue porque seamos fuertes, sino porque Dios nos sostuvo. Que si resistimos la tentación no fue por nuestro mérito, sino por su gracia. Y esto no es falsa modestia, no es rebajarnos artificialmente, es la pura verdad. Jesús mismo lo dijo, sin mí no podéis hacer nada, nada. Ni una sola victoria auténtica, ni un solo paso real hacia la santidad, ni una sola resistencia verdadera contra el pecado, todo, absolutamente todo es gracia. Y cuando entendemos esto profundamente, cuando lo vivimos de verdad, entonces ya no hay lugar para el orgullo espiritual. Y sin orgullo, el demonio tiene mucho menos poder sobre nosotros porque el orgullo es su puerta de entrada favorita. Santa Teresa de Ávila, esa doctora de la Iglesia tan sabia y tan práctica, decía algo que debería hacernos temblar. La humildad es andar en verdad. Y la verdad es que somos miserables sin Dios, que somos débiles sin su gracia, que somos nada sin su amor. Pero también es verdad que con Dios todo es posible, que su gracia es suficiente para nosotros, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso el apóstol Pablo podía decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No es un juego de palabras. Es una verdad profundísima. Cuando reconozco mi debilidad y me apoyo totalmente en Dios, entonces su fuerza actúa poderosamente en mí. Pero cuando confío en mis propias fuerzas, cuando creo que puedo solo, entonces Dios me deja experimentar mi verdadera debilidad para que aprenda la lección. Y aquí quiero detenerme en algo que causa mucho dolor y confusión en las almas, el tema de las recaídas. Hermanos, escuchen esto con atención porque es vital. Las recaídas no significan que has perdido todo el progreso espiritual. No significan que estás de vuelta en el punto de partida. No significan que Dios te ha abandonado o que tu conversión no fue real. Las recaídas son parte normal del camino espiritual. Todos los santos las experimentaron. Lo que importa no es si caes o no, sino qué haces después de caer. ¿Te hundes en la desesperación y dejas de luchar? ¿O te levantas inmediatamente, pides perdón a Dios, acudes al sacramento de la reconciliación y sigues adelante con renovada humildad y confianza?
Ese es el secreto. Levantarse siempre, siempre, siempre. San José María Escrivá de Balaguer decía: no importa que hayas caído, incluso que hayas caído muchas veces. Lo que importa es que cada vez que caigas te levantes inmediatamente. Y si caes 70 veces, 7 veces, 70 veces, 7 veces te levantas. Esta perseverancia, esta resiliencia espiritual es lo que distingue a los que finalmente alcanzan la santidad de los que se quedan por el camino. No es la ausencia de caídas, es la constancia en levantarse. No es la perfección inmediata, es la dirección correcta mantenida en el tiempo. No es nunca fallar, es nunca rendirse. Y Dios, hermanos, ama esta perseverancia. Le conmueve ver a sus hijos levantarse una y otra vez, cubiertos de polvo, magullados, humillados, pero siempre volviendo a Él con confianza de niños que saben que su Padre los ama infinitamente. Pero también necesito decirles algo duro. Hay un momento en que las caídas repetidas pueden indicar que no estamos siendo suficientemente radicales en nuestro combate contra el pecado, que estamos jugando con el fuego, que estamos manteniendo ocasiones de pecado en nuestra vida, que no estamos tomando en serio las medidas necesarias para protegernos. Si llevas años cayendo en el mismo pecado, yendo a confesarte, cayendo otra vez, confesándote otra vez en un ciclo interminable, entonces necesitas preguntarte honestamente: ¿estoy haciendo todo lo que está en mi poder para evitar este pecado? ¿He eliminado todas las ocasiones próximas? ¿Tengo los controles de ayudas necesarios? ¿Estoy siendo honesto con mi director espiritual? ¿Estoy alimentando mi vida de oración? ¿O simplemente me estoy aprovechando de la misericordia de Dios sin verdadero propósito de enmienda? Porque, hermanos, el sacramento de la confesión requiere 3 cosas para ser válido: contrición verdadera, es decir, dolor real por haber ofendido a Dios; confesión completa de los pecados; y propósito firme de enmienda, que significa la decisión real de no volver a pecar y de evitar las ocasiones de pecado. Si vas al confesionario, pero en tu corazón ya sabes que vas a volver a hacer lo mismo porque no estás dispuesto a tomar las medidas necesarias, entonces tu confesión puede ser inválida. No recibas la absolución sacerdotal como si fuera una licencia para pecar, como si Dios fuera un abuelo bonachón que no le importa lo que hagas mientras vayas a pedirle perdón cada tanto. Dios es misericordioso, infinitamente misericordioso, pero su misericordia no es complicidad con el pecado. Su misericordia es amor que nos quiere santos, que nos quiere libres, que nos quiere transformados. Y esto me lleva a hablarles de algo que rara vez se menciona en las homilías modernas, pero que es absolutamente esencial. El infierno es real, hermanos. La condenación eterna es una posibilidad terrible, pero real. Y se llega al infierno precisamente por esto, por elegir repetidamente el pecado sobre Dios, por rechazar una y otra vez su gracia, por endurecer el corazón hasta que ya no responde a los llamados divinos. No se cae en el infierno por un solo pecado, ni siquiera por muchos pecados si hay arrepentimiento. Se cae en el infierno por la decisión final, obstinada, de rechazar a Dios y su misericordia. Por eso es tan peligroso acostumbrarse al pecado, tomarlo a la ligera, pensar que siempre habrá tiempo para convertirse, porque el pecado endurece el corazón poco a poco, como el agua que cae gota a gota sobre la piedra la va desgastando. Santa Faustina Kowalska, el apóstol de la Divina Misericordia, vio el infierno en una visión terrible y después escribió en su diario: debo hablar de esto porque muchas almas se pierden creyendo que el infierno no existe. Y agregó algo estremecedor: las almas que están ahí cayeron allí de su propia elección. Rechazaron la misericordia hasta el último momento. Hermanos, no juguemos con nuestra salvación eterna. No nos confiemos pensando que de todos modos Dios es tan bueno que nos va a salvar aunque vivamos como queramos. Sí, Dios es infinitamente bueno, infinitamente misericordioso, pero también es infinitamente respetuoso de nuestra libertad. Si nosotros elegimos definitivamente el pecado sobre Él no nos forzará al cielo, respetará nuestra decisión, aunque eso signifique nuestra condenación eterna. Por eso, hermanos míos, por eso es tan urgente, tan vital, tan necesario que tomemos en serio esta batalla espiritual, que no la minimicemos, que no la ignoremos, que no la pospongamos. Cada día cuenta, cada decisión importa. Cada vez que elegimos a Dios sobre el pecado, estamos escribiendo nuestra biografía eterna. Y cada vez que elegimos el pecado sobre Dios, estamos jugando con fuego. No sabemos cuánto tiempo nos queda. No sabemos si mañana estaremos vivos. No sabemos si esta será nuestra última oportunidad de conversión. Por eso San Pablo nos urge: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. No mañana, no el próximo año,
no cuando tenga más tiempo, no cuando se den las condiciones perfectas, ahora, hoy, en este momento. Y ahora déjenme hablarles de algo hermoso, algo que debería llenarnos de esperanza y de gozo en medio de esta batalla. No estamos solos, nunca, jamás estamos solos en esta lucha. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, intercediendo por nosotros con gemidos inefables. Tenemos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que como toda buena madre pelea las batallas de sus hijos. Tenemos a nuestro ángel de la guarda que Dios ha puesto a nuestro lado específicamente para protegernos y ayudarnos. Tenemos a todos los santos del cielo, esa nube de testigos que nos rodean y nos animan. Y tenemos a nuestros hermanos en la fe aquí en la tierra, la comunidad de creyentes que ora por nosotros, nos sostiene, nos corrige, nos acompaña. Pero sobre todo, hermanos, tenemos a Cristo mismo peleando por nosotros y en nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? El mismo que venció al demonio en el desierto está de nuestro lado. El mismo que expulsó legiones de demonios con una palabra está luchando por nosotros. El mismo que murió en la cruz y resucitó victorioso de la muerte es nuestro campeón, nuestro guerrero, nuestro defensor. San Pablo lo dice bellamente. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede derrotarnos si Cristo está de nuestro lado. ¿Podemos caer? Sí. ¿Podemos ser heridos? Sí. ¿Podemos tener batallas difíciles? Sí. Pero la victoria final ya está asegurada para los que perseveran con Él hasta el fin. Y aquí está una de las verdades más consoladoras del Evangelio. Cristo no solo nos ayuda desde afuera, sino que vive en nosotros. San Pablo lo dice de la forma más clara posible. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Hermanos, ¿comprenden la magnitud de esto? Cuando fuimos bautizados, Cristo tomó residencia en nuestro corazón. Y cada vez que recibimos la Eucaristía, esa presencia se fortalece, se renueva, se profundiza. No estamos tratando de imitar a un maestro lejano. Estamos dejando que Él viva su vida en nosotros. No estamos intentando seguir un código moral imposible con nuestras fuerzas. Estamos permitiendo que Él, que es la fuente de toda santidad, actúe a través de nosotros. Es su victoria en nosotros, no nuestra victoria por nosotros mismos. Por eso la clave de todo, el secreto de los santos, el camino hacia la libertad verdadera es esta: morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Crucificar al hombre viejo para que nazca el hombre nuevo. Y esto, hermanos, duele. No les voy a mentir. Morir a uno mismo es la experiencia más dolorosa que existe. Es renunciar a tu voluntad propia, a tus deseos egoístas, a tu orgullo, a tu autosuficiencia. Es decir, con Cristo en Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, con la Virgen María. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es una entrega total, radical, sin reservas. Y nuestra naturaleza caída se resiste a esto con todas sus fuerzas. El hombre viejo no quiere morir. Luchará hasta el último aliento por mantener su dominio. Pero hermanos, y esto es glorioso, cuando finalmente nos rendimos, cuando dejamos de luchar contra Dios y empezamos a colaborar con Él, cuando soltamos las riendas de nuestra vida y las ponemos en sus manos, entonces experimentamos una libertad que nunca imaginamos posible, porque la verdadera libertad no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que debemos. No consiste en satisfacer todo capricho, sino en desear solo lo que es bueno, verdadero y bello. Y cuando Cristo vive en nosotros, Él va transformando nuestros deseos, va purificando nuestras intenciones, va ordenando nuestros amores. Y llegamos a un punto donde ya no queremos pecar no porque nos reprimamos, sino porque genuinamente deseamos solo a Dios y las cosas de Dios. Santa Teresa de Ávila lo experimentó y lo describió bellamente. Solo Dios basta. Cuando el alma está llena de Dios, cuando está saciada de su amor, cuando experimenta la dulzura de su presencia, entonces todas las tentaciones del mundo pierden su atractivo. Los placeres del pecado parecen lo que realmente son, migajas podridas comparadas con el banquete divino. Y entonces la lucha contra el hombre viejo se vuelve más fácil, no porque seamos más fuertes, sino porque estamos más enamorados. El que está verdaderamente enamorado de Dios no necesita reprimir sus deseos con violencia. Sus deseos naturalmente se dirigen hacia el amado. Por eso todos los santos insistían tanto en la oración, en la intimidad con Dios, en el cultivo de la relación personal con Cristo. Y esto nos lleva a la verdad más importante de todas, la que resume todo lo que he dicho hasta ahora. La vida cristiana no es fundamentalmente un código moral, no es principalmente una serie de reglas.
No es básicamente un conjunto de prohibiciones. La vida cristiana es, ante todo y sobre todo, una relación de amor con una persona, Jesucristo. Todo lo demás fluye de ahí. Guardamos los mandamientos no porque seamos esclavos de una ley, sino porque amamos al legislador. Evitamos el pecado no porque tengamos miedo del castigo, sino porque no queremos herir al amado. Buscamos la santidad no para ganar méritos, sino para agradar a aquel que nos amó primero y dio su vida por nosotros. Cuando entiendes esto, todo cambia. La vida moral deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta. He dado lo mejor de mí, he entregado mi corazón una y otra vez y siempre termino solo, siempre termino roto. ¿Qué estoy haciendo mal? Y yo les digo lo mismo que les digo a ustedes ahora, no están haciendo nada mal. Lo que pasa es que están buscando en el lugar equivocado o en el momento equivocado o con el corazón todavía sin preparar, porque verán, el amor verdadero, ese amor que Dios tiene pensado para ustedes, no llega cuando nosotros queremos ni como nosotros lo imaginamos. Llega cuando estamos listos para recibirlo, cuando nuestro corazón ha sido trabajado, moldeado, purificado. Y aquí está la primera verdad que quiero que comprendan hoy. Nada de lo que han vivido ha sido en vano, absolutamente nada. Cada persona que amaron y que no se quedó, cada promesa rota, cada noche llorando en silencio, preguntándose por qué, cada momento en que se sintieron indignos de ser amados, todo eso ha servido para algo. No porque Dios quisiera verlos sufrir, no se confundan. Dios no es un sádico que disfruta de nuestro dolor, pero Dios sí permite que pasemos por ciertos procesos, por ciertas experiencias que nos moldean, que nos enseñan, que nos preparan para recibir algo mejor. Es como el escultor que trabaja el mármol. Cada golpe parece violento, cada pedazo que cae parece una pérdida, pero al final emerge la obra maestra. Y ustedes, queridos amigos, son esa obra maestra en proceso. Piensen en el oro. El oro no sale puro de la tierra. Viene mezclado con tierra, con rocas, con impurezas. Y para que brille, para que sea valioso, tiene que pasar por el fuego. Un fuego intenso que quema todo lo que no es oro, que separa lo verdadero de lo falso. Y así son ustedes. Cada relación que no funcionó fue como ese fuego que quemó las ilusiones falsas, las expectativas irreales, los miedos disfrazados de amor. Y lo que queda, lo que realmente queda después de todo ese proceso, es el oro puro de su corazón, su capacidad de amar de verdad, no desde la necesidad o la carencia, sino desde la plenitud de saber quiénes son. Ahora, sé lo que están pensando algunos. Padre, pero yo he sufrido tanto, he dado tanto amor a personas que no lo merecían. ¿Cómo puede eso ser parte de un plan? Y yo les digo, precisamente porque dieron ese amor, porque fueron capaces de amar incluso cuando no era correspondido, están más cerca de comprender el amor verdadero. Porque el amor verdadero no es transaccional, no es un intercambio de mercado donde yo te doy y tú me das. El amor verdadero es donación, es entrega, es don. Y ustedes ya saben hacerlo. Lo que les falta aprender, y aquí está la clave, es a quién entregar ese amor y, más importante aún, desde qué lugar interior hacerlo. Miren, hay personas que buscan el amor para llenar un vacío y eso nunca funciona, nunca. Porque otra persona, por más maravillosa que sea, no puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Ustedes no necesitan a alguien que les complete porque ustedes ya están completos en Cristo. Lo que necesitan es alguien que camine a su lado, que comparta su misión, que los acompañe en este camino hacia la santidad. Y esa es una diferencia fundamental. Cuando buscamos a alguien que nos complete, le estamos poniendo una carga imposible a esa persona. Le estamos pidiendo que sea nuestro Salvador, nuestro todo, y ningún ser humano puede cargar con eso. Pero cuando buscamos a alguien que nos complemente, que sume a nuestra vida, que nos ayude a ser mejores, ahí sí estamos hablando de un amor maduro, de un amor que puede durar. Y aquí viene algo que necesito que entiendan con claridad meridiana. Dios ya sabe quién es esa persona para ustedes. Ya lo sabe. No es que esté improvisando, no es que esté viendo a ver qué sale. Dios, que los conoce desde antes de que fueran formados en el vientre de su madre, que cuenta cada cabello de su cabeza, que conoce cada pensamiento antes de que lo piensen,
ese mismo Dios ya tiene preparada a la persona con quien compartirán su vida. Y no solo eso, está preparando a esa persona también, está trabajando en su corazón, está moldeando su carácter, está permitiendo que esa persona pase por sus propios procesos para que cuando finalmente se encuentren, ambos estén listos. Pero aquí está el problema. Nosotros queremos controlar todo, queremos saber cuándo, cómo, dónde, queremos tener certezas en un camino que requiere fe y por eso sufrimos tanto, porque cuando intentamos forzar las cosas, cuando intentamos hacer que el amor suceda según nuestros tiempos y nuestros planes, terminamos creando desastres, terminamos eligiendo a la persona equivocada porque nos sentimos solos, terminamos aferrándonos a relaciones que nos dañan, porque tenemos miedo de quedarnos sin nadie. Terminamos conformándonos con menos de lo que merecemos porque pensamos que no llegarán mejores. Y déjenme ser muy claro en esto. Conformarse no es humildad. Conformarse con migajas de amor, con relaciones que los lastiman, con personas que no los valoran, eso no es ser humilde. Eso es no conocer su propio valor, porque ustedes valen la sangre de Cristo. Ustedes valen lo que Él pagó por ustedes en la cruz. Y si Cristo dio su vida por ustedes, ¿cómo pueden conformarse con alguien que ni siquiera está dispuesto a dar su tiempo, su atención, su respeto? Recuerdo a una joven que vino a verme hace algunos años. Llevaba 3 años en una relación con un hombre que la trataba bien a ratos y mal la mayoría del tiempo. Un día la hacía sentir la mujer más especial del mundo, y al siguiente desaparecía por días sin dar explicaciones. Y ella me decía: padre, pero es que cuando está bien, está muy bien. Y yo lo amo. Y yo le pregunté: dime una cosa, ¿tú aceptarías ese trato en cualquier otra área de tu vida? Si tuvieras un trabajo que un día te pagara y 5 días no, pero el día que te paga te dice que eres muy valiosa, ¿te quedarías ahí? Y ella se quedó callada, porque la respuesta era obvia. Pero en el amor, por alguna razón, nos permitimos cosas que jamás aceptaríamos en ningún otro ámbito de nuestra vida. Y esto pasa porque hemos confundido el amor con la dependencia. Hemos confundido el amor con la necesidad. Creemos que amar es no poder vivir sin el otro, y eso es mentira. Amar es poder vivir perfectamente bien solo, pero elegir compartir esa vida con alguien que la enriquece, que la mejora, que la bendice. Cuando no puedes vivir sin alguien, eso no es amor, es apego. Es miedo, es vacío, y de ese lugar nunca puede nacer nada bueno. Por eso, antes de que Dios traiga a esa persona a su vida, necesita que ustedes estén completos, no perfectos, porque nadie es perfecto, pero sí completos en el sentido de que no están buscando a alguien que les resuelva la vida, sino a alguien con quien construir una vida. Y esa es una diferencia enorme, una diferencia que marca todo. Ahora, quiero que pensemos en algo muy importante: el tiempo de Dios. Nosotros vivimos con prisa, queremos todo ya, ahora mismo. Vemos a nuestros amigos casándose, vemos parejas en las redes sociales mostrando su felicidad y nos sentimos atrasados, como si estuviéramos perdiendo algo, y entonces nos desesperamos. Empezamos a buscar con ansiedad, a forzar situaciones, a intentar crear algo que solo puede nacer de forma natural y en el tiempo correcto. Pero Dios no tiene prisa. Dios trabaja con paciencia, con sabiduría, con un sentido del tiempo que nosotros no comprendemos. En la Biblia hay un concepto hermoso que es el kairos, el tiempo oportuno de Dios. No es el tiempo cronológico el que marca el reloj. Es el tiempo cualitativo, el momento perfecto en que todo se alinea. Y ese momento no llega porque nosotros lo decidamos, llega cuando está todo preparado. Imaginen un agricultor que planta una semilla. Puede revisar la tierra todos los días, puede regarla, puede cuidarla, pero no puede hacer que la planta crezca más rápido de lo que debe. La planta tiene sus tiempos. Primero la raíz, luego el tallo, luego las hojas y finalmente el fruto. Y si el agricultor impaciente arranca la planta para ver si ya tiene raíces, la mata. Así somos nosotros con el amor. Queremos ver el fruto antes de tiempo y en ese afán terminamos destruyendo lo que Dios está cultivando. Y les digo algo más, no solo ustedes necesitan estar listos,
la otra persona también. Porque Dios no está trabajando solo en ustedes, está trabajando en esa persona también. Está permitiendo que esa persona pase por sus propios procesos, que aprenda sus propias lecciones, que se cure de sus propias heridas. Y mientras tanto, ustedes tal vez estén pensando que ya no va a llegar nadie, que se les pasó el tiempo, que se van a quedar solos, pero no es así. Lo que pasa es que todavía no es el Kairos, todavía no es el momento oportuno. Y aquí viene algo que quiero que graben en su corazón. Mientras esperan, no pierdan el tiempo. No se sienten a lamentarse, a ver la vida pasar. Usen este tiempo para crecer, para sanar, para convertirse en la mejor versión de ustedes mismos. Porque cuando llegue esa persona, ustedes necesitan estar en condiciones de construir algo hermoso. No pueden construir una casa sobre un terreno lleno de escombros. Primero hay que limpiar, hay que nivelar, hay que preparar el terreno. Y eso es lo que están haciendo ahora, aunque no lo vean. Cada día que pasan en la presencia de Dios, orando, buscándolo, conociéndolo más, es un día en que su corazón se prepara para amar mejor. Cada día que trabajan en sanar sus heridas, en perdonar a quienes los lastimaron, en soltar el resentimiento y la amargura, es un día en que se acercan más a estar listos. Cada día que aprenden a valorarse, a respetarse, a no conformarse con menos de lo que merecen, es un día de preparación. No lo están viendo, pero Dios sí. Dios está viendo cómo ustedes se están convirtiendo en el esposo o la esposa que Él diseñó que fueran. Y quiero hablarles de algo muy concreto, las señales, porque Dios no nos deja ciegas. Cuando el tiempo se acerca, cuando el Kairos está por llegar, empiezan a aparecer señales. No señales mágicas, no confundan. No es que van a ver palomas blancas volando o van a escuchar voces del cielo. Las señales de Dios son mucho más sutiles, pero muy reales. Es esa paz que empieza a instalarse en su corazón, incluso cuando todavía están solos. Es esa certeza interna de que algo está cambiando, de que algo se está moviendo. Es esa puerta que se abre cuando ustedes no hicieron nada para abrirla. Es esa conversación que llega en el momento exacto y les da una claridad que no tenían. Yo he visto esto muchas veces. Personas que me cuentan, padre, yo ya había decidido que iba a estar solo. Ya había hecho las paces con eso. Y justo cuando dejé de buscar, cuando dejé de obsesionarme con encontrar a alguien, apareció. Y yo les digo, no fue casualidad. Fue que finalmente llegaron al lugar interior correcto. Finalmente soltaron el control. Finalmente confiaron en Dios más que en sus propios planes. Y cuando eso pasa, cuando realmente confías, Dios puede actuar. Porque mientras tú estés aferrado a tu voluntad, mientras estés empeñado en hacer las cosas a tu manera, Dios respeta eso. Él no va a forzarte. Pero cuando sueltas, cuando dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, ahí es cuando Dios puede obrar maravillas. Ahora bien, quiero ser muy honesto con ustedes. El amor que Dios tiene preparado para ustedes no va a ser fácil. No les estoy prometiendo un cuento de hadas donde todo es perfecto y nunca hay problemas. Eso no existe. Lo que sí les estoy prometiendo es que va a ser un amor real, profundo, que vale la pena. Un amor que los va a desafiar a ser mejores, que va a sacar a la luz sus defectos y sus miedos, pero no para destruirlos, sino para sanarlos. Un amor que va a requerir trabajo, compromiso, paciencia, perdón, pero un amor que precisamente por eso va a ser sólido, porque lo fácil se rompe a la primera dificultad. Lo que cuesta, lo que se construye con esfuerzo y dedicación, eso permanece. Y aquí hay algo que necesito que entiendan. Cuando llegue esa persona van a saber que es diferente. No porque sea perfecta, sino porque la relación va a tener una cualidad distinta. Va a haber paz. No esa euforia loca de las primeras etapas de cualquier relación, sino una paz profunda. Van a sentir que encajan no porque sean iguales, sino porque se complementan. Van a sentir que pueden ser ustedes mismos, sin máscaras, sin pretender ser alguien que no son. Y eso es importantísimo, porque en muchas relaciones gastamos una energía enorme intentando ser lo que el otro quiere que seamos. Y eso es agotador. Y tarde o temprano la máscara se cae y entonces viene el desencanto.
Pero cuando es la persona correcta no hay que fingir. Pueden mostrarse vulnerables, pueden mostrar sus heridas, pueden decir esto me duele o esto me da miedo. Y en lugar de que los rechacen, los acogen, los acompañan, crecen juntos. Y esa es una de las señales más claras de que es un amor de Dios que los hace crecer. Que después de estar con esa persona, ustedes son mejores, son más pacientes, más comprensivos, más generosos. No porque la otra persona sea perfecta, sino porque el amor verdadero tiene esa capacidad transformadora. Y quiero que piensen en esto. Ese amor no es solo para ustedes. Dios no les va a dar una pareja solo para que sean felices. Eso sería muy egoísta. Dios les va a dar una pareja para que juntos cumplan una misión, para que juntos sean testimonio de su amor, para que juntos impacten su familia, su comunidad, el mundo. Porque el matrimonio, cuando es vivido como Dios lo pensó, es un sacramento, es un signo visible del amor invisible de Dios. Y eso significa que su relación, su amor, tiene que apuntar más allá de ustedes mismos. Conozco parejas que son un testimonio vivo del amor de Dios. No porque no tengan problemas, sino precisamente porque los tienen y los enfrentan juntos, con fe, con paciencia, con esperanza. Y la gente los ve y dice, yo quiero un amor así, yo quiero una relación así. Porque en un mundo lleno de relaciones desechables, de amores líquidos que se evaporan al primer problema, ver un amor sólido, comprometido, fiel, es revolucionario, es profético. Es un testimonio de que Dios existe y de que su amor es real. Y esto es lo que Dios quiere hacer con ustedes. Quiere darles un amor que no solo los bendiga a ustedes, sino que bendiga a todos los que los rodean. Un amor que sea luz en la oscuridad. Un amor que inspire esperanza en aquellos que ya no creen en el amor. Y para eso, para hacer ese testimonio, necesitan estar preparados. Necesitan tener el corazón en orden, necesitan tener las prioridades claras, necesitan saber que Dios está primero, siempre primero, y que su relación fluye de esa relación fundamental con Él. Porque aquí está el secreto que muchos no entienden. El amor humano es hermoso, pero es limitado. Ninguna persona, por más maravillosa que sea, puede darnos la plenitud que solo Dios puede dar. Y cuando esperamos que otra persona nos dé lo que solo Dios puede dar, destruimos la relación, la cargamos con expectativas imposibles. Pero cuando nuestra plenitud viene de Dios, cuando nuestra identidad está segura en Él, cuando sabemos quiénes somos en Cristo, entonces podemos amar libremente. Podemos dar sin necesidad de recibir. Podemos perdonar sin guardar rencor. Podemos servir sin esperar nada a cambio. Y ese es el amor que perdura. Ese es el amor que vence todas las dificultades. Ahora, déjenme hablarles de algo muy práctico. ¿Qué hacer mientras esperan? Porque la espera puede ser larga y si no saben cómo vivirla, se pueden volver amargos, resentidos, desesperados. Primero, sanen de verdad. No finjan que están bien cuando no lo están. No entierren el dolor pensando que con el tiempo se va a ir solo. El dolor no sanado se convierte en toxina, se filtra en todas las áreas de su vida. Y cuando conocen a alguien nuevo, ese dolor contamina la nueva relación. Por eso es tan importante hacer el trabajo interior. Ir a terapia si hace falta. Hablar con un sacerdote, con un consejero, con alguien que los ayude a procesar lo que han vivido. Perdonar a quienes los lastimaron. No porque ellos lo merezcan, sino porque ustedes merecen la paz que viene del perdón. Segundo, aprendan a estar solos sin sentirse solos. Esta es una habilidad fundamental. Si no pueden estar bien consigo mismos, si no pueden disfrutar su propia compañía, van a buscar cualquier relación solo para no sentir ese vacío. Y ya les dije lo que pasa cuando uno busca desde el vacío, pero si aprenden a cultivar una vida rica, llena de significado, aunque estén solos, entonces cuando llegue alguien, esa persona va a sumar, no va a llenar un hueco. Van a compartir desde la abundancia, no desde la escasez. Tercero, cultiven su relación con Dios. Esto no es un consejo piadoso vacío.
Es lo más práctico que les puedo decir, porque cuanto más conocen a Dios, más se conocen a ustedes mismos. Cuanto más tiempo pasan en su presencia, más claro ven lo que es importante y lo que no. Cuanto más se dejan amar por Él, más capaces son de amar a otros de forma sana. La oración, los sacramentos, la lectura de la palabra no son obligaciones religiosas, son medios de gracia. Son los canales por los que Dios trabaja en nuestro interior, sanándonos, fortaleciéndonos, preparándonos. Y cuarto, manténganse ocupados en cosas que valgan la pena. Sirvan, ayuden a otros. Desarrollen sus talentos, busquen su misión, su vocación, porque su vida no puede girar en torno a encontrar pareja. Ustedes tienen un propósito que va más allá de eso. Tienen dones que desarrollar, personas a las que bendecir, un camino que recorrer. Y cuando están caminando ese camino con pasión y propósito, es mucho más probable que se encuentren con alguien que va en la misma dirección. Es mucho más probable que conecten a un nivel profundo, no solo superficial. Y déjenme decirles algo que he visto una y otra vez. Muchas veces las personas que Dios tiene para nosotros ya están en nuestra vida, ya las conocemos, pero no las vemos porque no es el tiempo todavía, o porque estamos obsesionados con alguien que no es para nosotros y no vemos lo que tenemos delante, o porque esa persona todavía no está lista o nosotros no estamos listos, pero están ahí. Y cuando llegue el Kairos, cuando llegue el tiempo de Dios, de repente van a ver con ojos nuevos, van a ver a esa persona de forma diferente. Va a haber un clic, una conexión, un reconocimiento. Y van a pensar, ¿cómo no lo vi antes? Y la respuesta es simple, porque no era el tiempo. Por eso les digo, no desesperen, no fuercen, no se aferren a lo que no es para ustedes. Confíen en que Dios sabe lo que hace. Confíen en que Él los ama más de lo que ustedes se aman a sí mismos. Confíen en que Él quiere lo mejor para ustedes. Y que lo mejor para ustedes es mucho mejor de lo que ustedes pueden imaginar. Porque nosotros con nuestra visión limitada pensamos en términos de lo que conocemos. Pero Dios piensa en términos de lo que es posible. Y con Dios todo es posible. Imaginen por un momento que pudieran ver su vida como Dios la ve. Que pudieran ver todas las piezas del rompecabezas y cómo encajan perfectamente. Cada persona que pasó por su vida, cada experiencia que vivieron, cada dolor que soportaron, cada alegría que disfrutaron, todo tiene un lugar, todo tiene un sentido. Y ese amor que están esperando, esa persona que Dios tiene preparada para ustedes, ya está siendo formada, moldeada, preparada. Y cuando finalmente se encuentren, cuando sus caminos se crucen en el momento exacto, van a entender, van a ver la mano de Dios en todo, van a reconocer su providencia y van a dar gracias, no solo por ese encuentro, sino por todo el camino que los llevó hasta ahí. Porque verán, Dios no está improvisando con su vida. Él no está viendo a ver qué pasa. Él tiene un plan de bien y no de mal, un plan para darles futuro y esperanza, como dice en Jeremías. Y ese plan incluye el amor, pero no un amor cualquiera, un amor que los hace crecer, un amor que los acerca a Él, un amor que los santifica. Porque al final todo en esta vida, incluyendo el matrimonio, tiene un solo propósito: llevarnos al cielo, hacernos santos. Y Dios usa el amor humano, el amor de pareja, como uno de los medios más poderosos para lograrlo. Porque en el amor aprendemos a morir a nosotros mismos. Aprendemos a pensar en el otro antes que nosotros. Aprendemos a perdonar 70 veces 7. Aprendemos a ser pacientes cuando queremos explotar. Aprendemos a ser fieles cuando la tentación nos ataca. Aprendemos a servir cuando preferíamos ser servidos. Y todo eso, cada una de esas lecciones, nos hace más parecidos a Cristo. Nos transforma, nos santifica. Y esa es la verdadera razón por la que Dios creó el matrimonio. No solo para que no estemos solos, sino para que crezcamos en santidad juntos. Y cuando entiendan eso, cuando realmente lo entiendan, su forma de buscar pareja va a cambiar por completo. Ya no van a buscar a alguien que los haga felices, van a buscar a alguien con quien puedan caminar hacia la santidad. Ya no van a buscar a alguien atractivo superficialmente, van a buscar a alguien con un corazón hermoso. Ya no van a buscar a alguien que les resuelva la vida,
Van a buscar a alguien con quien construir una vida que valga la pena. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo, absolutamente todo. Porque cuando buscas desde el lugar correcto, atraes lo correcto. Cuando buscas desde la madurez, atraes madurez. Cuando buscas desde la fe, atraes fe. Y así es como funciona realmente la ley de atracción, aunque no de la forma mágica que algunos predican. No es que solo con pensar en algo lo vas a atraer, es que cuando tú cambias interiormente, cuando ordenas tu corazón, cuando pones las prioridades en su lugar, empiezas a moverte diferente en el mundo, empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a relacionarte de forma diferente. Y eso naturalmente te acerca a personas diferentes, te acerca a las personas correctas. Entonces sí, tu destino en el amor está sellado, pero no en el sentido fatalista de que no puedes hacer nada. Está sellado en el sentido de que Dios ya tiene un plan, ya sabe quién es esa persona, ya está trabajando para que se encuentren, pero tu parte es prepararte, tu parte es crecer, tu parte es sanar, tu parte es confiar. Y cuando hagas tu parte, Dios va a hacer la suya. Y cuando ambas partes se junten, cuando tu preparación se encuentre con la provisión de Dios, ahí va a pasar la magia. Ahí va a suceder el milagro. Ahí van a entender lo que significa estar en el lugar correcto, con la persona correcta, en el momento correcto. Y ese día, cuando finalmente llegue, no va a ser como lo imaginaban, va a ser mejor. Porque va a tener el sello de Dios. Va a tener su bendición, va a tener su propósito. Y va a ser un amor que no solo los beneficia a ustedes, sino que bendice a todos a su alrededor. Un amor que es testimonio, un amor que es profecía, un amor que proclama al mundo que Dios existe, que Dios ama y que Dios es fiel. Así que hoy les digo, no pierdan la esperanza, no se rindan, no se conformen con menos de lo que Dios tiene para ustedes. Sigan creciendo, sigan sanando, sigan confiando, porque ese amor que esperan, ese amor que tanto anhelan, ya viene en camino, ya está siendo preparado. Y cuando llegue, van a saber que valió la pena la espera. Van a saber que cada lágrima, cada dolor, cada momento de soledad tuvo un propósito. Y van a dar gracias por el camino, por el proceso, por la preparación, porque sin todo eso no estarían listos para recibir el regalo que Dios tiene para ustedes. Y recuerden siempre esto, ustedes no están solos en esta espera, Dios está con ustedes. La Virgen María los acompaña. Los santos interceden por ustedes y yo, aunque no los conozca personalmente, rezo por ustedes. Rezo para que encuentren ese amor, rezo para que se preparen bien. Rezo para que cuando llegue lo sepan reconocer y lo sepan cuidar, porque el amor verdadero es un regalo de Dios y como todo regalo de Dios merece ser tratado con reverencia, con gratitud, con cuidado. Queridos amigos, su destino en el amor no es una incógnita para Dios. Él ya escribió esa historia, pero la está escribiendo con amor, con paciencia, con sabiduría y está esperando que ustedes confíen lo suficiente como para soltar el control y dejar que Él haga su obra. Porque cuando confían de verdad, cuando se abandonan en sus manos, cuando dicen, Señor, hágase tu voluntad, ahí es cuando Dios puede obrar maravillas. Ahí es cuando lo imposible se hace posible. Ahí es cuando el amor que parecía perdido para siempre, finalmente llega. Y llega para quedarse, llega para bendecir, llega para transformar. Que así sea para cada uno de ustedes. Que el amor de Dios
whispers ride the ocean wind, calling me where dreams begin. Far from all the noise and gray, I feel you light the way. Hearts in motion, lost in time, reaching past the edge of night. Take me beyond the horizon, where the stars are still alive. In the pulse of every moment, I feel infinite inside, drifting higher with no end, where we break and then ascend. Fading footprints on the shore, but your voice is something more. In the silence I still hear every word you left me near.